de, una de las cosas muy importantes que dice en su palabra, que seamos agradecidos. Esta enseñanza se llama agradecidos o mal agradecidos. Una pregunta: ¿agradecidos o mal agradecidos? En la lectura que tuvimos hace ratito, el versículo número 15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También el versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos allí a la siguiente carta, en la primera carta a los Tesalonicenses. El versículo número 18, 5:18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo manifestamos el agradecimiento? El Señor dice que debemos ser agradecidos. El Señor dice que demos gracias en todo. Con una simple palabra, y esa palabra es gracias. Se dice, o más bien dicho, la decimos cuando le agradecemos algo a una persona. E incluso, pues desde niños así también nos enseñaron. Y a los niños, pues les enseñamos también a decir gracias. A veces cuando se les da un regalito, pues el niño emocionado con lo que se le dio, pues no dice. Pero los papás les dicen: ¿cómo se dice? Y los niños dicen: gracias, pero muy contentos por ese regalo. Y así también nos decían a nosotros cuando éramos niños, hace poco, no hace mucho, ¿verdad? También nos decían: ¿cómo se dice? Gracias, porque es una muestra de agradecimiento. En la Biblia aprendemos cuán importante es para Dios el agradecimiento por todo lo que sucede o acontece en nuestras vidas. Se puede ser agradecido o mal agradecido. Como dirían a veces, solamente hay dos sopas: ser agradecido o mal agradecido. ¿Pero qué significa ser agradecido? Pues es un concepto de gratitud. La gratitud está ligada al agradecimiento, que es la acción y efecto de agradecer. Este verbo significa sentir gratitud. Por lo tanto, la persona que siente gratitud desea agradecer el beneficio recibido. Muchas veces la persona agradecida busca la manera de demostrar el agradecimiento, o a veces
también nosotros buscamos la manera de una forma o de otra mostrar el agradecimiento por el beneficio recibido. Y aquí en la primera carta a los tesalonicenses nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo cual vemos que Dios quiere que demos gracias en todo. Hay otro texto aquí en Efesios, capítulo número 5, 5:20, en el cual nos dice la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres agradecidos a través de la Escritura, de las cuales podemos aprender. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, y dando siempre gracias por todo. Pero ¿qué encierra la palabra todo? Todo. Pues encierra tanto lo bueno como también lo malo. Porque, pues sí, cuando todo está bien, pues qué contentos estamos, pero hay veces que vienen los males también, los cuales nos causan tristeza, llanto, dolor. Ahí es donde debemos de tener presente la palabra de Dios, donde dice: den gracias en todo, dando siempre gracias por todo, ya sea que nos cause dolor o tristeza, alegría, tenemos que dar gracias en todo a nuestro Dios. Job, ¿se acuerdan de Job? Un hombre que pasó tanta calamidad. Vamos a ver allí en Job, capítulo número 1. Yo creo que si hemos pasado por algunas cosas, pues verdaderamente no es nada. Si comparamos lo que le sucedió a Job, hemos leído y conocemos todo lo que le sucedió. Pero ¿cuál fue su respuesta de Job? En el versículo 21, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Perdió muchas cosas, y podríamos decir que el tiro de gracia fueron sus hijos. ¿Qué reacción tendríamos nosotros? Ayer que estuvimos en el sepelio de mi sobrina Blanca, mi hermano pues estaba pues todo congojado. Yo me acerqué con él. Yo sé cómo te sientes, porque los que hemos pasado por una pérdida de un hijo, sabemos lo que se siente. Hay veces que si no sabemos lo que se siente, bueno, buscamos la manera de darles. A veces no encuentra uno palabras si no ha pasado por estas cosas, pero simplemente la mano en el hombro conforta a la persona adolorida. Y pues ahí lo estuvimos acompañando. Pero Job pues perdió todos sus hijos, pero él no dio ningún despropósito, porque dicen: todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Él estaba agradecido con Dios y reconocía que pues Él lo da, Él lo quita. Y en el capítulo número 2 tenemos, bueno, pues la esposa. Versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque la esposa pues no lo miraba que renegara. Me imagino que a lo mejor la esposa no dice nada a la escritura. La esposa, yo creo que sí renegaba de lo que había sucedido, pero Job no. Job siempre con esa tranquilidad de alabar a Dios aún en las cosas malas que le sucedieron. Por eso la mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces Job daba gracias en todo a Dios. Otro ejemplo de otro hombre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que debemos de dar gracias. El apóstol Pablo nos dice que dar gracias está ligado a nuestro diario vivir en Cristo. Allí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no tengamos mucho afán, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración, ruego, con acción de gracias. Por lo que estemos pasando, el problema que sea, bueno, pues tenemos que orar a nuestro Dios con esas peticiones, ruegos, súplicas, en toda oración, pues dando gracias a Dios. A lo mejor Él tiene un propósito por lo que estamos pasando. Bueno, pues vamos a darle gracias por lo que estamos pasando. A veces no entendemos. Y cuando actuamos así, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tomamos esa actitud de darle gracias a Dios por lo que pasemos, como leíamos hace rato, que la palabra de Cristo more en vuestros corazones, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso conforta nuestro espíritu. Por eso la paz de Dios la podemos tener, porque tenemos la palabra de Dios, una alabanza continua en nuestros labios, y la paz de Dios, como dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo pasó por muchas situaciones muy difíciles, aquí en
en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos da un pequeño resumen de lo que él pasó. Dice el versículo, en el capítulo 11, versículo 25, él dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué tremendo por todas las cosas que pasó el apóstol Pablo. Pero ante cualquier situación, bueno, él nos dice: den gracias siempre ante cualquier situación a Dios. Y el ejemplo más maravilloso que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Jesucristo, en su condición de hombre, Él era Dios y no tenía por qué dar gracias, pero en su condición de hombre nos dio ejemplo de dar gracias de muchas maneras. ¿Recuerdan cuando dio de comer a miles de personas? Dio gracias cuando estaba rodeado de personas hambrientas y multiplicó la comida. Oraba por la comida, daba gracias y Dios multiplicaba la comida. Los discípulos se quedaban asombrados. ¿Cómo? Si con unos cuantos panecillos, unos cuantos peces, alimentó mucha gente. ¿Recuerdan cuando la muerte de Lázaro? Él dio gracias a Dios por escuchar su oración, por la resurrección de Lázaro. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, él oró a Dios y le dio las gracias. Jesucristo sabía que la cruz estaba delante de él y dio gracias al Padre mientras partía el pan y bebía la copa con los discípulos, lo que es la última cena. Dio gracias, compartió el pan y la copa con sus discípulos. Entonces, ¿se imaginan cómo se siente el Señor cuando nosotros, sus hijos, le mostramos nuestro agradecimiento? ¿Cuántas veces, incluso humanamente, hay personas desagradecidas? Primeramente son desagradecidas con Dios. Y la persona que es desagradecida con Dios, ¿cómo va a ser con sus semejantes? Porque ahí empieza todo, la separación de Dios. Cuando no hay agradecimiento a Dios, pues no hay agradecimiento para nadie. Hay un dicho popular humanamente que se dice: si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Si a Dios el hombre no le agradece,
simplemente por la vida. Porque vivimos gracias a Dios, amanecemos gracias a Dios. Entonces, el Señor se complace cuando somos obedientes. Como cuando el Señor Jesucristo fue a las aguas con Juan, que se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero ¿cómo sentirá el Señor con los hijos desobedientes? Con los hijos que no son agradecidos. ¿Qué significa mal agradecido? Mal agradecido se usa para calificar a quien no reconoce, no valora, no agradece los favores, las ayudas que recibe. Podemos decir que es una persona ingrata. Porque muchas personas a veces nada más buscan el beneficio propio. Y ha recibido el beneficio propio, pues como también dice un dicho en el mundo: si te vi, ni me acuerdo. Hay muchas personas así, con la ingratitud en su corazón. En el Evangelio San Lucas vamos a ver un ejemplo de ingratitud, capítulo 17, una porción muy conocida. 17, versículo número 11, que nos habla de los 10 leprosos. 17:11, vamos a leerlo juntos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este exageró. Estos leprosos eran 10. Algunos tal vez parecieran de familias pudientes, pero tenían que estar apartados. Otros tal vez eran de gente humilde. Y 9 eran israelitas. Y uno era samaritano. Pero lo común en los 10 es que tenían la misma necesidad, tenían el mismo problema. Y el Señor, cuando escuchó su llamado de auxilio, de misericordia hacia ellos, el Señor los vio y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y bueno, pues obedecieron a la voz del Señor, porque pues estaban todavía leprosos, pero les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y se fueron. Y en el camino, mientras iban, caray, pues ya vieron que habían sido limpiados.
y a correr. Solamente uno, ¿verdad? Podemos imaginarnos la reacción de él. Se vio limpio, viendo que había sido sanado, volvió, dio marcha atrás, glorificando a Dios. Y dice, a gran voz. ¿Qué importa que me digan loco? Debemos de glorificar a Dios. No importa que nos juzguen locos. Y llegó ante el Señor, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Estaba muy agradecido, por eso regresó. Y la Escritura nos dice que era samaritano. Conocemos la historia de Samaria, de los samaritanos. Los israelitas no los querían. ¿Por qué? Porque era una mezcla de razas. Por eso eran rechazados. Pero, ¿qué corazón? Así como aquel buen samaritano que tuvo compasión, misericordia de aquel hombre herido, a diferencia de los otros dos que pasaron, el samaritano fue movido a misericordia y ayudó a este herido. Y el Señor dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Así también hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que en un principio mostraban agradecimiento a Dios. Se gozaban en cantarle a nuestro Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que se fueran apartando? Las bendiciones de Dios llegan. Y a veces llegan las bendiciones y nos emocionamos, como si por nuestra cara bonita recibiéramos esas ricas bendiciones. Pero las bendiciones llegan solamente por la misericordia de Dios. ¿Y qué sucede? Que nos alejamos. De ser agradecidos, pasamos a ser mal agradecidos con nuestro Dios. Si humanamente nos da tristeza cuando sabemos y vemos y conocemos a hermanos que se han alejado del Señor, ¿qué dirá el Señor? ¿Cuánto batalló el Señor con su pueblo Israel, que también vivieron en desobediencia? Y el Señor los reprendía, los castigaba, y solícitos otra vez volvían a buscar al Señor. El Señor los ayudaba y otra vez, una tras otra. Al Señor le agrada que perseveremos en la fe, que mantengamos esa fe genuina, así como cuando al principio nos hablaron del Señor. Hoy precisamente pues cumplo 70 años, pero 30 años estuve fuera del Señor, y no porque me alejara, sino porque no lo conocía. Tenía 35 años cuando nos hablaron del Señor, y de allí hasta aquí, gracias a Dios hemos permanecido. Ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido a veces decepciones que incluso pudieron habernos hecho
alejar del Señor, y no por culpa del Señor, sino muchas veces por personas precisamente con mal testimonio, que ponen tropiezos, y si estamos débiles, vamos a caer. ¿Con qué nos identificamos, hermanos? En la actualidad ahorita se está dando mucha la apostasía. Y eso da tristeza. Muchos creyentes, como comentábamos, se están alejando del Señor, y otros están siendo arrastrados por esa corriente fuerte del mundo. Yo compuse un canto donde hablo de que yo fui testigo de muertes, y en la misma familia, que vivían conforme a la corriente del mundo. La mayoría de mis tíos murieron por el alcohol. El más joven creo que tenía 27 o 28 años. Hasta alucinaba, con eso les digo todo, por tanto alcohol. Dañado completamente su cerebro, porque eso es lo que hace los vicios, las drogas, el cigarro. Es puro daño para nuestro cuerpo. Los que se dejan llevar por la corriente dicen creer en Dios, pero a su manera. No, yo creo en Dios, pero yo creo que así debe de ser. Bueno, sí, la palabra de Dios dice esto, pero no. No creen conforme a la palabra de Dios. Debemos de creer conforme a la palabra de Dios. Algunas cosas, pues, decimos, pues, ¿cómo? Pero si la palabra de Dios nos dice, tenemos que creer. Tenemos que creer a lo que dice la palabra de Dios. Seamos agradecidos a Dios. Y seremos agradecidos con los demás. Dar gracias a Dios es un acto de fe. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él, para que Dios actúe de acuerdo a su voluntad. Y debemos de tener cuidado, porque en las redes sociales pues hay mucho engaño. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle, no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Así como el Señor nos puso el ejemplo cuando dijo, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces, hermanos, pues vamos a ser agradecidos con Dios. Tal vez estamos pasando por cosas buenas, gracias a Dios por ello. Tal vez estamos pasando por cosas malas, pues gracias a Dios por ello. Dios tiene un propósito, aunque no lo entendamos, pero Dios tiene un propósito. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de todo poder, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos meditado en tu palabra, Señor, y en el cual tu palabra nos dice que debemos dar gracias en todo, que debemos de dar gracias siempre por todo a nuestro Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, los niños, Señor, y a los que no pudieron venir, que tu bendición llegue hasta ellos. Tú sabes los motivos, las causas, en tus manos los ponemos. Por nuestros hermanos que batallan con su salud, Padre,
tócales con tu mano de poder, bendice los medicamentos que estén tomando, Señor, para que puedan sentirse mejor. Y si es tu voluntad, Padre, tú les vas a dar su salud. Así también, nuevamente, como lo he manifestado, te doy gracias por estos 70 años, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y en su bendito nombre, te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga.